llegamos a nuestro continente hablando de la gestión de Donald Trump en las relaciones internacionales. Sin duda alguna, la llegada de Andrés Manuel López Obrador a México ha preocupado a algunos venezolanos que se encuentran en México, que seguramente estarán interesados en ver este programa, porque aunque tenemos a dos estudiantes, son estudiantes muy bien preparados, afortunadamente, porque eso sí no ha perdido Venezuela, la preparación de sus universitarios. Y seguramente su visión va a ser interesante. ¿Qué pasará con México de aquí en adelante? ¿Se tomará una postura como la venezolana? ¿Asumirá México una posición radical como la de Venezuela respecto a los Estados Unidos? Vamos a comenzar con Nico Neto, realmente, y sin ánimos de vaticinar el futuro, pero sí haciendo un análisis exhaustivo de lo que es Andrés Manuel López Obrador en su historia y en su gestión hasta ahora. ¿Tomará una posición tan radical como la venezolana respecto a los Estados Unidos? Y digo radical como la venezolana porque para nadie es un secreto que el discurso del presidente Nicolás Maduro, a medida que se va incrementando la presión por parte de los Estados Unidos, es cada vez más duro respecto a los Estados Unidos. Que quizá esto en la diplomacia no sería lo correcto sería bajar un poco la intensidad del discurso para poder lograr puntos de conciliación. Pero vamos a hablar de México ahora y después nos metemos en el caso venezolano. ¿Se tomará una posición de este nivel respecto a los Estados Unidos? México es un estado soberano que ha venido desarrollando un conjunto de programas de políticas para incluir a un sector que históricamente fue excluido de la forma en cómo se llevaron los gobiernos de México hasta este momento. Una forma neoliberal, una forma excluyente de la política social, y México tiene una gran deuda histórica. Nosotros podemos hacer un paralelismo hoy entre la situación de América Latina en los 90, la situación de México, la situación de Venezuela y el México de hoy, la Venezuela de hoy. AMLO no es Nicolás Maduro, AMLO no es Hugo Chávez, AMLO tiene un programa que ellos han denominado Revolución Ciudadana. Sin embargo, nosotros podremos ver que en tanto a su desarrollo de política exterior, el Estado mexicano se mantiene como un Estado neutral, y cuando digo neutral no me refiero ni caliente ni frío, sino respetuoso del derecho de la autodeterminación de los pueblos. De ahí que todo el ejercicio de la política exterior de México se ha mantenido de modo de que nosotros podemos ver un presidente que no se inmiscuye en los asuntos internos de los países y que tiene que tener buenas relaciones con los Estados Unidos. Evidentemente, la importancia del territorio fronterizo al norte de México es fundamental para el desarrollo de la vida de los mexicanos. 10 segundos. Sinceramente no creo que el presidente mexicano vaya a tomar alguna actitud hostil, siempre y cuando las circunstancias no lo digan, por supuesto. Bien, muchísimas gracias a Nico Neto. La misma pregunta para Albert Mendoza. ¿Qué pasa con México y los Estados Unidos? ¿Se asumirá una posición parecida a la de Venezuela, por lo menos en las relaciones con Estados Unidos? No, sin duda alguna no se vislumbra al menos ver a México a largo plazo tener una posición radical hacia los Estados Unidos, y es entendible. Estamos hablando de un Estado que es vulnerable frente a cualquiera de las acciones que puede tomar Estados Unidos. No me refiero solo económico, me refiero, por ejemplo, sobre la política migratoria, me refiero, por ejemplo, a lo que son las empresas estadounidenses que se encuentran en México, las empresas mexicanas que se encuentran en Estados Unidos. Evidentemente estamos en presencia de quien ha sido, pues, el eterno candidato a presidente de México y que hoy por fin logra asumir la presidencia de este país, pero al final del día, más allá del discurso, más allá de ideologías, creo que AMLO ha entendido o está intentando entender, y que muy probablemente sus asesores sean buenos en eso al menos, ha intentado entender que no puedes ser radical con los Estados Unidos, que no estás en la posición favorable ni en la posición de ventaja para poder al final del día presentarte radicalmente frente a Estados Unidos. Y adicionalmente, aún más allá del tema ideológico, México tradicionalmente ha sido un estado que ha jugado la misma danza, por así decirlo, de Estados Unidos, y en esta ocasión no va a cambiar. Y para que esto cambie, posiblemente las políticas que tuviese que tomar cualquier gobierno que estuviese hoy en México, pues no tendrían efectos a corto plazo, sino muy a largo plazo, y por eso yo no vaticino ni veo que haya posibilidad de que México pueda radicalizarse frente a los Estados Unidos. Bien, muchísimas gracias, Albert. La siguiente pregunta tiene que ver quizá con el tema que más le interesa a ustedes. Llegamos a Venezuela. Venezuela ha sido un país con relaciones bastante estrechas con los Estados Unidos en gobiernos anteriores. Hemos tenido en nuestro país presencia de muchísimos norteamericanos en distintas empresas, en distintos planes de gobierno que se han establecido en el pasado. Yo vengo, por ejemplo, del estado Bolívar, en donde la presencia norteamericana era bastante fuerte. De hecho, la planificación de Ciudad Guayana se hizo
en los Estados Unidos, soy de Ciudad Guayana en lo particular, recuerdo los campos americanos, recuerdo aquellos trailers norteamericanos para trabajar en las distintas empresas básicas en una época bastante pujante de las mismas, en donde mi misma familia vivía de una manera muy distinta a la que se vive hoy, desde aquel proceso que inicia la revolución del siglo XXI, de alejarse quizás de las políticas norteamericanas, posiblemente, y esa es la justificación que da el gobierno, por la posición que ha asumido Estados Unidos respecto a Venezuela, pero lo cierto de todo esto es que las relaciones internacionales prelan los intereses. Y si prelan los intereses, quizás el tema venezolano ha sido un error respecto a los Estados Unidos. Es una evaluación que pudieran hacer ustedes desde sus hogares. Pero la pregunta en este momento es, tras las acciones o las últimas acciones de Donald Trump respecto a Venezuela, ¿qué tan favorables podrían ser estas sanciones y este embargo que se hace hacia el país? Venezuela hoy está al frente de una arremetida sin precedentes en su historia. Yo creo que nosotros tenemos que dar un salto cualitativo en nuestro discurso y ser muy responsables con este tema. Hablar de las sanciones a Venezuela no es hablar de las sanciones a un grupo de altos funcionarios del gobierno nacional. Estamos hablando de lo que podría catalogarse como la sanción a 30 millones de venezolanos. Cuando tú le prohíbes a un país transar, tener un desarrollo armónico de su principal industria, que es PDVSA, tú le estás privando a los venezolanos que tengan calidad de vida, tú le estás privando que tengan acceso a las medicinas, tú le estás privando al pueblo venezolano que tenga un desarrollo normal de su vida, de la cotidianidad. Yo creo que hay un error en la forma en cómo se está planteando la política exterior de Estados Unidos con Venezuela. La justificación es hacerles presiones a un gobierno para que caiga, un gobierno que, de acuerdo a su lectura, está alejado a los cánones de la democracia occidental y por lo tanto debe ser intervenido por una fuerza internacional. Nosotros vemos eso con mucha preocupación porque en el medio de esas presiones hay algo que se está perdiendo de vista y que nosotros vemos con mucha preocupación, que es el daño a la ciudadanía, el daño hacia el pueblo venezolano. No lo digo yo, lo dice Thomas Shannon, 10 segundos. quien planteó que Venezuela hoy, el bloqueo sobre Venezuela es peor que un bombardeo. Eso es algo terrible. Lo está diciendo la misma Casa Su Blanca. tiempo ha expirado. La misma pregunta para Albert Mendoza. ¿Qué tan efectivas podrían ser las medidas tomadas por Donald Trump a nivel de sanciones para poder lograr su objetivo, que es la salida del presidente Nicolás Maduro del poder? Yo creo que sin duda alguna estamos frente a lo que ha sido un proceso de presión necesario para lo que hemos vivido en Venezuela. Eric, es necesario recordar que todo esto surge porque hace un año tuvimos unas elecciones presidenciales de dudosa accionar, es decir, hoy decenas de países de la comunidad internacional no reconocen a quien ganó las elecciones presidenciales en ese momento y es necesario entender que estas sanciones y que estos procesos están siendo dirigidos para ejercer presión para que de una vez por todas quienes hoy asumieron esa postura pues salgan del poder de la mejor manera. Y es mentira decir que hoy las sanciones solo están afectando a 30 millones de venezolanos. Es mentira, porque llevamos años donde toda la política del Estado ha sido en contra de los ciudadanos. Es decir, ¿acaso las sanciones han hecho que la escasez realmente aumente? Porque la escasez en Venezuela empezó en el año 2013, las sanciones empezaron en el año 2017, y esa es una realidad que no podemos ocultar. ¿Acaso es culpa de las sanciones de Estados Unidos que la producción petrolera realmente caiga? Es la culpa de Estados Unidos, porque cuando vemos lo que ha sido el histórico de producción de petróleo de Venezuela, nosotros vemos, y es notable la curva en descenso, y no es culpa solo de las acciones, han sido culpa de la falta de programación, la falta de mantenimiento de los propios pozos petroleros, la falta de mantenimiento de lo que es la industria petrolera y la falta de inversión, lo que ha hecho que la industria petrolera caiga. Que hoy dependamos únicamente de los barriles de petróleo que le entregamos a Estados Unidos o que le entregábamos a Estados Unidos, es culpa de quienes han llevado la administración de Venezuela, no es culpa de quienes nos sancionan. Bien, muchísimas gracias, Albert. Pues nosotros tenemos que hacer una pausa, bastante álgido el tema, sobre todo porque de un lado siempre se responsabiliza las sanciones de lo que pueda estar ocurriendo en el país, por otro lado una posición también bastante sensata en decir en que las políticas que se venían implementando quizás no eran las correctas, pero realmente ustedes en sus hogares, ¿qué opinan? ¿Las sanciones han incrementado el dolor del venezolano? ¿Dejan de responsabilizar al gobierno nacional de lo que vive el país para responsabilizar a los Estados Unidos? ¿O es que el gobierno ya venía siendo responsable de lo que ocurre en el país, pero ahora se intensifica con dos responsabilidades adicionales, la del gobierno y la de Estados Unidos? Ya volvemos con más de Podium.